Bueno, lo primero, gracias a todos por asistir, gracias por la invitación. Bueno, espero que este tema os aporte bastante conocimiento. A pesar de haber tenido poco tiempo para preparármelo, pues bueno, espero que os sirva de ayuda y que podamos pues, aprender un poquito más de todo este tipo de trastornos que creo que es súper necesario a día de hoy. Bien, pues vengo a hablaros, como ha dicho Kevin, sobre el trastorno por atracón. Aunque ya me ha presentado, siempre me gusta dejar por aquí mi contacto. Esta es una foto de mi consulta. Y bueno, vamos a empezar. Primero voy a hacer una breve pues, introducción, ¿no?, sobre los trastornos de la conducta alimentaria, aunque seguramente hay muchos de vosotros. Y durante pues, esta jornada en la que habéis asistido durante el día de hoy, ya os suena todo esto, pero bueno, para introducir un poco mi tema, primero es importante saber o conocer la definición de un trastorno alimentario, ¿no?, de la conducta alimentaria. A mí me gusta siempre diferenciar entre dos tipos, la definición funcional y la definición más teórica, digamos, a nivel clínico, que es la correspondiente al DSM-5. Aunque es cierto que los trastornos de la conducta alimentaria empezaron a tener cierta relevancia clínica en los años 60, pues no ha sido hasta hace apenas unas décadas en las que ha cobrado mucha más importancia, pues desgraciadamente por la alta prevalencia de estos trastornos. Si nos ceñimos a la definición funcional, los trastornos de conducta alimentaria pues serían las enfermedades mentales que manifiestan síntomas y obsesiones hacia el cuerpo y hacia la comida, y cuya base principalmente va a ser una alteración psicológica. Si nos vamos a la definición del DSM-5, los trastornos de la conducta alimentaria son alteraciones persistentes en la alimentación o el comportamiento relacionado con la alimentación, y que esto nos lleva pues, a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos. Por consecuente, pues va a causar un deterioro significativo de la salud global de la persona, ya tanto a nivel físico como a nivel psicológico y social. En general, todos los trastornos de la conducta alimentaria pues, se caracterizan por ser patologías mentales, muy importante, con gran complejidad y multifactorialidad, ¿vale? En general, todos los tipos de trastornos, pero principalmente anorexia, bulimia y trastorno por atracón, pues son casi los más prevalentes. Casi todos los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan porque afectan más a mujeres y principalmente a adolescentes. Hay que tener en cuenta también que un gran porcentaje de ellos pues, tiende a la cronicidad, ¿vale? De los trastornos de la conducta alimentaria yo siempre digo que se sale, pero es evidente que puede haber algunos casos en los que pues, sea crónica la enfermedad. Todos en su mayor o menor medida tienen un tratamiento complejo debido pues, a todos los factores que influyen y a la complejidad de todos ellos. Y también pues, puede haber posibilidad de migración diagnóstica, principalmente entre anorexia y bulimia hacia anorexia. Siempre van a estar influyendo pues, factores de personalidad relacionados con la persona, factores sociales, biológicos o individuales. Siempre me gusta aclarar o dar un punto crítico a todo esto, porque considero que el diagnóstico de los trastornos de la conducta alimentaria es muy útil en el ámbito clínico para determinar pues, un espectro, ¿no?, de sintomatología o síntomas que nos van a llevar pues, a catalogar, digamos, los distintos tipos de trastorno. Como ya he comentado antes, anorexia nerviosa y bulimia pues, suelen ser los más comunes. Luego tenemos pues, otro tipo de trastornos, y aquí tenemos un cajón, como digo yo, desastre, en los que por determinados criterios que no cumplen determinados casos, pues se meten en este tipo de trastornos no especificados. Pero siempre pregunto, ¿dónde está el límite, no? O sea, ¿dónde está el límite real del diagnóstico como tal? Como os he comentado antes, creo que a nivel clínico, tanto profesionales de la nutrición como
que estamos especializados en este campo, como los psicólogos o psiquiatras, creo que es una herramienta útil de DSM-5 para diagnosticar este tipo de trastornos, pero claro, ¿hasta qué punto es un trastorno y hasta qué punto no lo es? Creo que al fin y al cabo siempre pienso que en el momento en el que, en el caso de, por ejemplo, un trastorno por atracón, ya le dificulte a la persona su actividad diaria y su normalidad en su vida, creo que para mí eso ya es un problema sin que llegue a cumplir determinados criterios. Y bueno, pues es evidente que el trastorno por atracón en los últimos años ha aumentado bastante su prevalencia. Si hacemos una búsqueda demasiado simple, ¿vale? En la base de datos PubMed, pues introduciendo la palabra clave Binge Eating Disorder, pues podemos ver que entre 1949 y 1980 ya hemos visto que en los años 70, 60 ya empezaban a tener relevancia los trastornos de la conducta alimentaria. Pues en este caso apenas encontramos 20 resultados, a diferencia del 2000 hasta día de hoy. Los estudios que centran pues toda su investigación en trastorno por atracón son brutales, o sea, son muchos. Quizás algo de lo que he podido ver en consulta y considero es porque está estrechamente relacionado con la obesidad. Entonces, claro, la obesidad pues es evidente que también ha aumentado de forma a nivel de pandemia, ¿no? Aunque actualmente tenemos la del COVID, pero hasta hace unos años la epidemia o pandemia de la obesidad también siguió este crecimiento. Entonces creo que el trastorno por atracón está un poco ligado a ese aumento de la prevalencia de obesidad. Cositas en comunes que pueden, o sea, o que se han visto en personas que padecen trastorno por atracón y obesidad, pues ambos tipos de personas o de clientes, pacientes, tienen mayores ratios de depresión y ansiedad. También generalmente una baja autoestima y mala imagen corporal. También se ha visto que tienen circuitos cerebrales de recompensa muy parecidos con respecto a la comida, el automatismo de algunas conductas con la comida y el refuerzo positivo que les da determinados tipos de alimentos. También se ha visto que ambos tienen pues un alto ratio de impulsividad a la hora de comer. Y también se ha visto que a nivel cerebral pueden tener cierta resistencia pues, a toma de decisiones que puede estar relacionado con el control de impulsos o con la motivación o con la concienciación de su situación y hacia dónde dirigir su cambio. A pesar de esto, pues la obesidad no se incluye en este manual del que venimos hablando, ni tampoco se le da tratamiento de enfermedad mental, aunque yo considero que comparte muchos aspectos similares al trastorno por atracón. Pero como la obesidad tiene incluso aún más factores que en juego, es difícil catalogarlo dentro de un manual diagnóstico por los criterios que tiene que cumplir, que quizás sean demasiados y son muy variables a lo largo de todo el espectro poblacional. Siguiendo un poco esta línea, pues en este review de 2020, bastante reciente, se vio pues que aproximadamente un 30% de los individuos que tienen trastorno por atracón pues tienen sobrepeso y aproximadamente un 32,8% tienen obesidad. Y en este extracto pues también podemos ver que, al igual que otros trastornos de la conducta alimentaria, afecta ligeramente más a la población femenina. Aunque aquí siempre me gusta remarcar que considero que los trastornos de la conducta alimentaria están bastante infradiagnosticados en la población masculina. Eso no quiere decir que no les afecte o que no exista o que no haya prevalencia en hombres. Sí que considero que puede ser más común en mujeres, pero creo que está infradiagnosticado en hombres, cualquier tipo. Y por supuesto, partiendo de que el trastorno por atracón debe ser diagnosticado bajo unos criterios, yo también considero que hay que tener en cuenta que hay distintos fenotipos de enfermedades, es decir, el trastorno por atracón puede cursar con bastantes episodios a la semana de atracón, y con, por ejemplo,
acompañado de pues, baja ingesta calórica diaria o no, ¿vale? Hay como distintos grises en la enfermedad. Vamos a centrarnos un poquito más en el trastorno por atracón. Si nos vamos al manual diagnóstico del que venimos hablando, si nos ponemos un poco científicos o más rigurosos, ¿no? Pues es un poco lo que comenta o los criterios que debe cumplir para ser diagnosticado como tal. El trastorno por atracón pues, se basa o está compuesto, digamos, por episodios recurrentes de atracones de una cantidad de alimento claramente superior a lo que una persona puede ingerir en un determinado periodo de tiempo, ¿vale? Y además hay una falta de control sobre esa conducta. Normalmente, pues la persona pierde el control o tiene esa sensación de pérdida de control durante la ingesta, ¿vale? Estos atracones además pues se acompañan de una velocidad bastante acelerada comparándolo con otras ingestas que puede hacer la persona, hasta el punto de que pues se siente desagradablemente lleno debido a la alta cantidad de comida que ha comido y a la velocidad con la que lo ha hecho, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que además también pues, suele comer sin tener hambre o sin experimentar sensación de hambre real, o incluso a veces ocurre que comen por evitar vergüenza o aparición de emociones desagradables, es decir, usando la comida como canalización de emociones no adecuadamente gestionadas. También se cumple que después de esos atracones suele haber un intenso malestar, ¿vale? Y los episodios que se dan de promedio pues son una vez a la semana durante 3 meses. Además, el atracón no se asocia a la presencia de un comportamiento compensatorio. Como bien venía diciendo, pues esto es bastante útil para que, por ejemplo, en el ámbito clínico, ante un caso que nos viene a consulta, pues intentar saber de qué caso estamos tratando o hacia dónde podemos dirigir el tratamiento. Pero sí que considero que no tienen por qué cumplirse sí o sí, bajo mi punto de vista, trasladándolo a la práctica, pues la frecuencia de al menos una vez durante 3 meses, porque puede haber incluso periodos en los que no haya atracones y periodos en los que hay atracones todos los días, ¿vale? Incluso hay veces que no aparecen comportamientos compensatorios, perdón, pero sí que normalmente suele estar asociado a ejercicio físico bastante extenuante, no como método compensatorio, sino como método para adelgazar. Luego veremos un poquito más detenidamente la naturaleza de un atracón, digamos. Y luego además en el DSM pues se indica que se puede especificar si se encuentra en remisión parcial o total. Vuelvo a repetir lo mismo de antes. Remisión parcial sería cuando no se cumple este promedio durante al menos 3 meses, o total cuando no se cumple de forma continua. Entonces creo que sería un poco más objetivo hablar de las recaídas, es decir, vamos a tener periodos en los que nuestro paciente, nuestro cliente, tenga altibajos, y eso no quiere decir que hayamos superado el trastorno o el problema que la persona tiene, ni tampoco que no podamos salir de él, ¿vale? Es muy importante entender como profesionales y también transmitírselo al cliente que las recaídas forman parte del tratamiento y de la mejora de la situación. ¿Vale? También algo que siempre me parece importante remarcar, y esto me ha pasado a raíz de mi corta experiencia en consulta, y es que es importante valorar la presencia de atracones subjetivos, es decir, cuando tu cliente comenta que siente que pierde el control comiendo, que se ha dado cuenta, pues ha ingerido bastante cantidad de comida. Muchas veces tenemos que entender que hay subjetividad en cómo vivimos nuestras experiencias. Entonces, podemos preguntarle pues, de manera no invasiva cuánta comida comió en ese momento y para esa persona qué es atracón, ¿no? Porque a lo mejor hay pacientes que comentan que un atracón es comerse 5 galletas o 6 porque nunca lo hacen.
¿vale? Sin embargo, puede ser un atracón para otra persona comerse un paquete entero. En cuanto a los fenotipos de atracón, pues es un poco lo que he comentado antes, ¿vale? Hay distintos grises en la manifestación de trastorno por atracón. Entonces también tenemos que valorar pues en qué punto está nuestro cliente o la persona que vamos a tratar. Los factores de riesgo. Me ha gustado mucho esta infografía, este esquemita de esta revisión que he puesto anteriormente, en la que habla pues, básicamente de los factores de riesgo individuales de la persona y de los ambientales, que en mayor o menor medida pues, van a conformar las características del trastorno por atracón. Normalmente pues, van a ser casi los más típicos, pues alto nivel de perfeccionismo, normalmente, un poco de obsesión con el control, por ejemplo, también mala imagen corporal, ¿vale? También puede estar relacionado con alteraciones a nivel hipotalámico, de la regulación del hambre y saciedad. En cuanto a factores ambientales, pues os podéis imaginar que son incluso igual de mantenedores o de detonantes de la enfermedad. La cultura de la dieta, la publicidad dirigida a la población femenina sobre todo, o a los estereotipos sociales que se han creado en base pues, a la figura relacionado con la belleza y con el éxito. Y también algo muy importante es que se ha relacionado con pues, factores familiares desfavorables para la persona, como aquí dice este extracto, perdón. ¿Vale? Algunas de las características que yo más resumiría de un trastorno por atracón es que la persona principalmente tiene una preocupación por el peso, ¿vale? Una baja autoestima debido a ello y una mala imagen corporal. Esta preocupación hacia el peso y esta baja autoestima normalmente va a alterar su vida diaria a nivel social, seguramente a nivel académico si está estudiando o a nivel laboral si trabaja, ¿vale? Y normalmente se caracteriza por un patrón de alimentación restrictivo, pues como búsqueda de bajar de peso por la preocupación que tiene hacia él o por la mala imagen corporal que tiene, ¿vale? Y normalmente también está el patrón de actividad física extenuante. ¿Por qué pongo un asterisco? Por lo que comentaba antes. Aunque el DSM distingue el trastorno por atracón de la bulimia con que no hay conductas compensatorias, indirectamente en este tipo de personas sí que suele haber cierta compensación, entre comillas, con la actividad física, pero como búsqueda de esa bajada de peso. Es como que el patrón de alimentación restrictivo y el patrón de actividad física extenuante se retroalimentan ambos pues en esa búsqueda de la bajada de peso, ¿vale? Y pues también suelen ser personas pues, con tendencia a episodios de ansiedad y o depresión. No nos olvidemos que es un problema de tipo psicológico, ¿vale? Las principales características de un trastorno por atracón, el acto impulsivo a la hora de comer o a la hora de comer determinados alimentos o un solo tipo de alimento. Se caracteriza porque la ingesta es compulsiva, ¿vale? Con un ritmo bastante acelerado con respecto a otras situaciones y donde el hambre que no está siendo atendida debido a este patrón de alimentación restrictivo, pues no está siendo atendida y es el disparador, digamos, de este acto impulsivo que al final deriva en atracón. Y también es importante tener en cuenta la ansiedad desadaptativa que hay. Ahora especificaré un poquito más estos tres últimos puntos en un diagrama, pero primero quiero pues plasmar, ¿no? Así de golpe y vistazo, que el trastorno por atracón al fin y al cabo no deja de ser el modelo del iceberg, igual que todos y cada uno de los trastornos alimentarios, pero en este caso lo podemos trasladar al trastorno por atracón porque el atracón es el síntoma que se ve o se percibe, es decir, lo que aparentemente puede preocupar quizás sea la elevada cantidad de comida que ha ingerido la persona, ¿vale? Pero lo que hay de base es bastante más complejo. Esta infografía me parece maravillosa, es de una nutricionista de aquí de España, que se llama Juana María de Palma de Mallorca.
Os dejo por ahí el Instagram por si a alguien le interesase. Pero bueno, esta es la naturaleza, entre comillas, y el ciclo propio de un atracón y de el trastorno que conlleva. Donde al fin y al cabo es un círculo vicioso, ¿vale? Donde la persona empieza con una restricción o inhibición de la ingesta que hablábamos antes, pues como búsqueda de una aceptación corporal por parte suya, de una quizás mejora de la autoestima, ¿vale? Todo esto pues acompañado de obsesión con las conductas que intenta dirigir hacia esa línea, ¿no?, de bajada de peso. Y por supuesto, pues con estrés o periodos de ansiedad y depresión de base. ¿Qué ocurre? Cuanto más se restringe y más se inhibe la ingesta, más aparece la ansiedad. Por eso comentaba aquí la ansiedad desadaptativa, ¿vale? Porque si ya de base esta restricción, estrés, obsesión y el hábito generado puede crearnos cierta ansiedad que está manteniendo el ciclo tóxico del que hablamos, cuando el hambre, que es una necesidad básica, está desatendida, aparece la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad hace miles de años era un método de supervivencia, que es lo que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy, pues vivos, ¿no? O sea, ha garantizado que la especie humana sobreviva. Pero ¿qué ocurre? Que ahora esa ansiedad es desadaptativa. ¿Por qué? Porque tenemos a mano, vamos, total disponibilidad de alimentos, salvo en determinados países, que es evidente que puede haber un poco más de precariedad en ese caso. Pero para que me entendáis, toda esta ansiedad que se genera a raíz de esta restricción, estrés, obsesión y hábito, sumado a la desatención de este hambre, hace que aparezca de repente esa tensión y urgencia, ¿vale? Ese acto impulsivo, perdón, de dirigirnos hacia la comida. Ahí es cuando se pierde conciencia o la persona pierde totalmente la conciencia de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque es un instinto de supervivencia al fin y al cabo el ir de forma impulsiva hacia la comida. Lo que pasa es que ahora se vuelve desadaptativo. Entonces, ¿qué ocurre? No existe conciencia en el momento de comer. Toda esa tensión y urgencia acumulada es como unos plomos que están saltando chispas y de repente pues explota, ¿no? Pues similar. Todo está, o sea, durante la ingesta compulsiva no hay conciencia plena de la cantidad a la que se come, de la velocidad a la que se está comiendo y hay total desinhibición y desconexión por eso mismo, ¿vale? Porque o sea, se tiende a atender la necesidad de tomar algo o comer algo que llevamos tanto tiempo prohibiéndonos. ¿Qué ocurre? Se cierra el ciclo con una intolerancia bastante alta al malestar que siente la persona después de haber comido tanta cantidad de comida, frustración por ello. Eso aún más va a dañar la autoestima que la persona tiene bastante dañada de base. Y también aparece normalmente sentimiento de culpa y vergüenza. Normalmente en trastorno por atracón, como os comentaba, no hay síntoma compensatorio, pero sí que existe todo este batiburrillo de emociones y sentimientos que refuerzan otra vez la vuelta a la restricción y a la inhibición total de la ingesta, única y exclusivamente pues por buscar un poco el peso deseado. Entonces, aquí siempre pues hago un mini resumen de que al final se convierte este ciclo en ansiedad por comer o la persona tiene ansiedad por comer y come por ansiedad, ¿vale? La ansiedad por comer al final es la compulsión dirigida a la comida como respuesta a la obsesión por no comerla. Es decir, un patrón tan rígido de prohibición de la comida al final nos va a acabar yendo hacia ella y comer de manera compulsiva. Descargar esa energía a velocidad de la luz, ¿vale? Y luego está el comer por ansiedad, que al fin y al cabo la comida se convierte en el refugio de la persona para evadirse de esa situación estresante y de obsesión que ella misma está provocando con sus conductas de inanición y de ejercicio físico. Normalmente suelen ir a la par.
¿vale? Entonces, la ansiedad en este círculo tóxico, digamos, al final se convierte en la respuesta y en la herramienta para gestionar todo lo que está ocurriendo, ¿vale? Y además, sea cual sea el alimento escogido, la persona lo que ocurre es que con la comida y tras ese atracón de comida, momentáneamente está sintiendo alivio porque está descargando esa velocidad, en esa velocidad, pues toda la tensión y toda la carga emocional que lleva, pero por supuesto no la quita ni la estamos trabajando de la mejor manera que se puede trabajar esa ansiedad, ¿vale? Entonces, por eso aquí comento pues el hecho de que comer de forma compulsiva es lo que ayuda a gestionar esa alta tensión acumulada, ¿vale? Porque al fin y al cabo estamos desatendiéndonos o la persona se desatiende tanto nutricionalmente como psicológicamente, ¿vale? ¿Cuál es la tendencia de las personas con trastorno por atracón? Pues a recurrir a este tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque tienen una combinación maravillosa para aún más acelerar el ritmo y seguir descargando esa pues, tensión acumulada. No quiere decir que las personas lo escojan conscientemente, sino que esto al fin y al cabo está aprendido por circuitos de recompensa cerebrales. Aunque también hay personas y hay perfiles de clientes o pacientes que puede dar, o sea, pueden darse atracones de comida con alimentos totalmente distintos a estos, porque por X o por Y les causa ese alivio del malestar que están experimentando. Entonces, con lo que yo siempre resumo es que atracón es, da igual si es de este tipo de comida o de cualquier otro, porque al fin y al cabo lo que ocurre es que la persona está usando la comida para gestionar toda esa ansiedad. Entonces, en cuanto al abordaje de este tipo de casos, por supuesto, súper importante un abordaje multidisciplinar. Súper importante, que todos rememos en el mismo sentido. Por supuesto, si la enfermedad es compleja, debe ser abordada pues, desde los ámbitos profesionales que se necesiten. Yo siempre pienso que lo básico debe ser psicología y nutrición, complementándolos y dependiendo de los casos, pues de la psicofarmacología pertinente, aunque considero que, al menos en España, no sé allí en México, pero aquí en España se tiende mucho a medicalizar todo y a dejar tratamientos como la psicología y nutrición, que son principalmente preventivos, se dejan de lado. A nivel poblacional existe pues un poco esa tendencia, desgraciadamente. Entonces, por eso aquí pongo un poco pues, los distintos tipos profesionales que pueden conformar todo este trabajo con la persona. Médico endocrino, diplomado en ciencia, actividad física y deporte, porque normalmente va a estar asociada las personas de trastorno por atracón pues, a un índice de obesidad bastante importante, ¿vale? Pero vital e importante la terapia psiconutritiva. En cuanto al abordaje nutricional, pues hay distintos centros o maneras de abordar este tratamiento, pues centros hospitalarios con unidad de trastornos, hospitales ambulatorios o incluso policlínicas de nutrición y psicología en el caso de que se quiera trabajar de forma multidisciplinar en el mismo sitio, en el mismo centro. Siempre en nutrición hay que individualizar, pero pienso y opino que en trastornos de la conducta alimentaria hay que individualizar más que nunca, porque no solo hay que tener en cuenta las particularidades de nuestro cliente, sino que también hay que tener en cuenta las particularidades de su caso con respecto a la enfermedad. Es decir, hay que valorar la evolución, la predisposición del paciente a mejorar o a cambiar su vida. Es importante también evaluar las resistencias que presenta el paciente a mejorar o a cambiar un poco sus hábitos y, por supuesto, del entorno, porque en el caso de personas adolescentes, el papel de la familia es vital y es importante. Muchas veces está un poco en nuestra contra o nos dificulta el trabajo. También hay que tener en cuenta los antecedentes personales, la cronicidad o no, si hay, y qué factores en su día a día pues, pueden estar perpetuando la enfermedad o no.
Al fin y al cabo, los objetivos a corto plazo y medio plazo lo que quieren conseguir o lo que pretenden conseguir es a largo plazo una normalización del patrón alimentario. Pero eso sí, en cuanto al diagrama del iceberg, es importante tener en cuenta que difícilmente se van a ver mejoras a nivel nutricional si no existe un trabajo continuo psicológico. Puede ser que vayan un poco paralelamente y en la línea, pero al fin y al cabo la manifestación del trastorno por atracón es la consecuencia de lo que no está siendo trabajado de base. Entonces, me atrevería a decir que quizás es más importante que vaya un paso para adelante el trabajo psicológico para que empiecen a ir un poco detrás las mejoras nutricionales. Objetivos generales. Al fin y al cabo, lo que buscamos va a ser normalizar los patrones de alimentación y, al fin y al cabo, pues revertir los episodios de inanición y de atracón. ¿Vale? Por supuesto, también, como cualquier otro paciente, tratar las complicaciones médicas que puedan resultar y eliminar las conductas compensatorias maladaptativas, como por ejemplo en el caso del ejercicio físico o los largos periodos de inanición. Restaurar el peso siempre indico este interrogante porque no soy partidaria de plantear un objetivo general claro en el peso. ¿Por qué? Porque principalmente el origen de todo esto quizás está siendo eso, o sea, el peso. La persona frente a una insatisfacción corporal y no estar a gusto con su peso, emplea las herramientas de baja ingesta y ejercicio físico para ello, que es al fin y al cabo lo que le está llevando al mismo atracón. Entonces, no considero que restaurar el peso sea uno de los principales objetivos. ¿Que la normalización de la ingesta nos lleve a un peso adecuado? Sí, pero que no sea el principal objetivo. Entonces, yo siempre recomiendo trabajar con este tipo de pacientes menús flexibles, es decir, nada de cuadrículas de lunes a domingo con 5 ingestas, porque eso a la persona le agobia y no le hace adherirse al tratamiento o al proceso. Y por supuesto cualitativos, no hablamos de kilocalorías e intentamos en la medida de lo posible no trabajar con mucha cantidad, o sea, con gramajes. Es decir, a la persona también le puede agobiar 200 gramos de pollo, 100 gramos de queso y es mejor incluso trabajar con cantidades caseras o medidas caseras. ¿Vale? Y por supuesto, como toda pauta nutricional, que sean nutritivos y seguros, que aseguren pues todas las necesidades de nuestro paciente y que al fin y al cabo, a la vez que se mejora todo este patrón alimentario alterado, pues que al fin y al cabo aprendan a comer, ¿vale? Por supuesto, siempre recomendaciones adaptadas a las características de la persona. Tenemos que individualizar al máximo lo que queremos trabajar y conseguir con este paciente o con cada paciente. Y por supuesto, nuestras mejores muletas tienen que ser sesiones de educación nutricional, que al fin y al cabo refuercen las conductas a las que queremos conducir a nuestro paciente y que se basen un poco en los objetivos que queremos ir introduciendo a corto plazo para que se mantengan en el tiempo. Algunas recomendaciones para trabajar en consulta. Yo siempre recomiendo que tengamos cuidado con el sesgo de profesional, es decir, con ese tipo de pacientes puede haber, y creo que es algo beneficioso de un profesional, el tener capacidad de autocrítica y de autoevaluación. Y es importante cuando trabajamos con clientes priorizar qué es lo que necesita y no qué es lo que yo creo que necesita o sea, como profesional que soy. ¿Vale? Si en alguna sesión viene un cliente y teníamos preparado trabajar el plato de Harvard, pues, y viene con algo, entre comillas, de urgencia, pues vamos a apartar esa sesión de educación nutricional, le escuchamos, le atendemos, que seguramente le ayudemos bastante a bajar esos niveles de ansiedad y que no desemboque en un posible atracón. ¿Vale? También recomiendo no pesar en consulta por la misma razón de antes. La insatisfacción corporal y la preocupación hacia el peso es lo que está haciendo que
que se manifiesten estos atracones. Entonces, no creo que lo más útil sea pesarlos, porque como profesionales creo que tampoco lo necesitamos para evaluar si está adelgazando o no, porque lo importante es normalizar la conducta alimentaria para, a raíz de ella, que venga una pérdida de peso que sea saludable para la persona. Por supuesto, siempre una anamnesis o un historial clínico de calidad, intentar pues en la primera sesión abarcar toda la información posible del caso, porque suelen ser bastante complejos. No hacer preguntas directas que puedan sentirse un poco ofendidos, sino hablarles un poco de su día a día o preguntarles por su día a día, si tienen algunos alimentos que no comen y por qué. Al fin y al cabo también, como son clientes bastante difíciles, en el sentido de que no tienen quizás tanta espontaneidad a la hora de contar cómo llevan el proceso, pues también en las revisiones podemos sacar bastante información que nos dé pie a en las siguientes seguir trabajando cosas, ¿vale? Muy importante observar a nuestro paciente, cómo está en consulta, si se siente cómodo, si consideráis que le cuesta abrirse o no, darle su espacio, ¿vale? Y también observar pues un poco la predisposición que tiene a trabajar o no, porque puede ser que ciertas herramientas a esa persona no le sirvan o sientan que no son útiles en ese momento. Quizás es bueno posponerlo e introducirlas más tarde, ¿vale? Es muy importante también pues establecer una relación cercana y de confianza con el cliente, además de que es importante, como digo siempre, negociar los objetivos, que el paciente tome las riendas de lo que quiere cambiar, la motivación intrínseca que se llama, ¿no? O sea, de nada sirve imponer o adoptar el papel de mandón, como yo digo, en consulta, porque el paciente se puede sentirse atacado. Entonces es mejor plantear los objetivos en común. Uno desde, como profesional, pues desde el conocimiento y la otra persona, pues como predisposición a hacerlo o no. Algunos marcadores que nos pueden indicar una cierta mejora de la situación, pues la disminución de la frecuencia de los episodios de atracón, también la percepción que tienen hacia su peso y hacia su figura corporal. También podemos ver cambios pues, en la motivación y en querer seguir trabajando más y más cosas de sus hábitos. Y un aumento de la autoestima y de la autoeficacia, de sentir que trabajando eso están viendo mejoras y eso a su vez retroalimenta la motivación al cambio, digamos. Entonces, muy importante, siempre lo digo, tratamos con personas. Tenemos que intentar escuchar a nuestro cliente, a nuestro paciente, para que se sienta apoyado y que establezcamos esa relación de confianza que nos va a permitir trabajar mucho mejor sin tener resistencias. Algunas herramientas de educación nutricional, estas las estoy indicando porque son las que yo aplico en consulta, quizás otros profesionales aplican otras, pero a mí me parecen muy interesantes. Infografías como por ejemplo el plato de Harvard, a mi manera, ¿vale? Yo lo he adaptado a cómo yo aplico en consulta algunas recomendaciones y es importante siempre remarcarle a la persona la importancia de introducir todos. ¿Por qué? Porque normalmente estas personas van a tener muchos mitos hacia los alimentos. Entonces va a ser importante y vital que intenten introducir en la medida de lo posible los tres tipos de alimentos o de grupos de alimentos del plato de Harvard para que se enfrenten, entre comillas, a esa exposición de alimentos que al final les haga ver que va en la dirección contraria en la que ellos pensaban. Que son platos interesantes, nutritivos, que sacian y además pues, se pueden hacer elaboraciones maravillosas. El aceite de oliva virgen extra también pues, para cocinar, el agua como medida de preferencia y el ejercicio físico, si remarcamos en consulta la importancia de que no sea bajo un método compensatorio ni nada por el estilo, sino como algo dirigido más hacia el autocuidado y hacia el refuerzo de la autoestima, autoeficacia y demás. Otra herramienta que me parece bastante útil, el semáforo de alimentos. Esto es útil en consulta para preguntarle al paciente, tipo un juego, ¿no? Podemos llamarlo así,
que clasifique dentro de una lista de alimentos que nosotros le proporcionamos, cuáles los pondría en rojo, en amarillo o en verde. Eso quiere decir que cuáles pondría en rojo porque o se los ha prohibido por mitos o porque cree que engordan o porque no le gusta. En amarillo les ha dejado de gustar determinado alimento, ahora no comen un alimento que antes comían. O en verde los que tienen como permitidos, como buffet libre, ¿no? Como, digamos, con los que no tienen ningún problema. Entonces, lo interesante de todo esto es jugar con la reintroducción de alimentos partiendo de que los rojos entren al amarillo y el amarillo al verde y tenga esa dirección. Otras herramientas, esto me parece que es la joya de la corona, los registros alimentarios. Los confecciono un poco a mi manera, pero he puesto dos claros ejemplos porque los voy adaptando al cliente, a la información que quiero sacar, pero he puesto aquí estos dos ejemplos, como por ejemplo, en una persona, una de mis clientes, pues trabajábamos desayuno y comida y en base al plato de Harvard que estuvimos hablando que nos aportaba cada alimento, pues que la persona me pusiera en base a lo que comía que le aportaban cada uno de los ingredientes y por qué los ha introducido y cuáles ha decidido dejar fuera y por qué. También es muy importante la saciedad, porque esto está muy influenciado, o mejor dicho, tiene mucho protagonismo en el trastorno por atracón, cuando sienten saciedad plena, plenísima, que llegan incluso hasta el malestar. Entonces, los registros es una manera de calificar un poco la saciedad con la que han llegado al final de la ingesta. Y en este de aquí, pues lo he tuneado un poco hacia qué pensamientos tengo hacia los alimentos que voy a comer, si pienso que me van a engordar o me van a adelgazar, y por ello, si mi nivel de ansiedad sube frente a la preocupación de estos alimentos que me estaba prohibiendo, ¿vale? Estos registros son útiles en la reintroducción de alimentos hacia un patrón de conducta normal. Otra estrategia, el mindful eating, que me parece maravilloso también, eso está muy relacionado con el trabajo con psicología. Os recomiendo este libro quien no lo haya leído porque es estupendo. Creo que incluso para población general, pero también para nutricionistas es súper útil porque nos ayuda mucho a comprender todo, o sea, que comer no es solo comer, sino que intervienen todos nuestros sentidos, influye mucho en la velocidad a la que comemos, la consciencia de nuestros sentidos en el pleno acto de comer, controlando la velocidad, dejándolos cubiertos en la mesa, ¿vale? Son estrategias de mindful eating que sirven mucho para calmar esa ansiedad y pues reducir un poco esa impulsividad comiendo en todas las ingestas, que al fin y al cabo se puede traducir en un control mayor de los atracones. Otras herramientas muy útiles, pues la desmitificación de muchos pensamientos que tenga nuestro cliente hacia la comida o hacia determinados alimentos que se está prohibiendo. Muy importante las estrategias de coaching nutricional, trabajar con el paciente de manera que le hagamos ver que tiene el control de lo que decide y que él tiene el control de su vida, cosa que con los atracones tienen la sensación de que no tienen nada de control, ¿no? Porque tienen ese impulso y luego existe arrepentimiento y culpa por ello. Entonces tenemos que hacerle ver al cliente que él puede trabajar con las herramientas que le damos y que de alguna manera salga de él esa motivación intrínseca y esa labor proactiva de querer trabajar lo que le estamos proporcionando. También es útil, muy importante, la planificación de las ingestas, es decir, si partimos de una ingesta bastante bajita durante el día, tenemos que negociar con el cliente cuántas ingestas estaría dispuesto a hacer para empezar a familiarizarse con las raciones adecuadas y con las comidas. Una cliente con la que trabajaba yo este tipo de herramientas, al principio empezamos planteando solo 3 comidas, perdón, 2, comida y cena, y a día de hoy estamos haciendo 4, ¿vale? Y todo eso es un trabajo lento, pero que la persona y el cliente necesita trabajar incluso más que el profesional. Nosotros tenemos que ser los que le damos la información
y les empoderamos para que ellos puedan ser los que tienen el papel en su vida y en su cambio. Espero que, nada, hasta aquí esto. Espero que os haya gustado. No sé si he ido bien de tiempo o si se me ha oído bien. No sé si... Sí, pues si gusta pasamos rápidamente a tomar unas Sí. preguntas. Ok, pregunta Lilian Luna Contreras. ¿Este trastorno por atracón también está ligado con la megarexia? ¿Perdona, con cuál? Con la megarexia. Megarexia, no sé lo que es ahora mismo. Si me podía especificar a qué se refiere, a Sí, lo mejor vamos a ver si ahorita a lo comenta. mejor es un concepto distinto aquí en España, pero megarexia como tal no la conozco. Sí, bueno, vamos a ver si ahorita comenta. Vale. A ver si fue a lo mejor fue algún error. Sharon pregunta que si nos podría dar un ejemplo sencillo de qué tipo de menú podemos darle a este tipo de pacientes. Vale. A ver, es muy complejo, ¿vale? Pero yo partiría... bueno, primero, como hay que tener en cuenta que parten de una privación bastante importante de los alimentos, para que me entendáis, de nada sirve forzarle a una persona a hacer, por ejemplo, 3 4 ingestas. Entonces, yo soy de las que piensa que aunque vaya lento, si tiene que llegar dentro de un mes un menú en condiciones que la persona pueda hacer por completo, tenemos que empezar primero con ingestas que la persona te permita, entre comillas, o crea capaz de hacer. Entonces, yo siempre estructuraría en desayuno, comida y cena porque haya un aporte equitativo eh, digamos, de las horas, ¿vale? Que no haya mucho tiempo en el que pasen sin comer precisamente porque puede derivar en un atracón. Entonces, asegurar alimentos saciantes y que la persona no tenga prohibidos, ¿vale? Porque lo que va a acabar ocurriendo es que la persona, si tiene prohibidos determinados alimentos que nosotros hemos puesto en el menú, va a acabar por no comerlos y seguramente no coma y todo eso derive pues, en una posterior sobreingesta. No sé si me he explicado bien, pero yo siempre recomiendo adaptarnos a lo que el cliente nos permite, digamos, y asegurar alimentos saciantes y una combinación de los que nos permita ella y que nos haga no tener tanta hambre, digamos, para que la persona esté predispuesta a comer más de manera inconsciente. Vale. Muchas La gracias. megarexia, sí, me has comentado aquí. La megarexia se refiere a las personas que tienen sobrepeso, pero se ven a sí mismos delgados. Eh, la pregunta era si estaban relacionados, ¿verdad? Ajá, la pregunta era, a ver, déjame Yo ver si aquí la tengo. considero, Que si el trastorno de atracón estaba ligado con la megarexia. yo considero que no, porque al fin y al cabo las personas que presentan sobrepeso u obesidad, pero se ven delgados, no tienen esa insatisfacción corporal propia de una persona con obesidad o de trastorno por atracón. Entonces, ya partiendo, es como que hay algunos aspectos de la persona que no comparten y por tanto la manifestación final, que al fin y al cabo es el atracón, creo que tampoco lo es. En obesidad sí que existe sobreingesta, igual que en atracón, o sea que en trastorno por atracón, pero en obesidad existe una continuidad de esa sobreingesta y en atracón existe más esos puntos más exacerbados. No sé si he respondido a la pregunta bien o si hay alguna duda más. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a pasar con otra pregunta. Fátima pregunta, ¿se puede trabajar la alimentación intuitiva en el trastorno por atracón? Sí, totalmente. De hecho, creo que es lo más importante, o sea, lo más importante, creo que es una de las estrategias más útiles porque la persona, cuando al final deriva en un atracón,
es consecuencia de ignorar su hambre. Entonces, yo siempre comento a mis clientes que o sea, podemos escoger no comer, pero no podemos escoger no tener hambre. Entonces, esa alimentación intuitiva o esas estrategias de alimentación intuitiva ayudan a que la persona conecte más con su hambre y sepa cuándo tiene que atender ese hambre. Aparte de todos esos pensamientos hacia la comida que se pretenden mejorar y que no vayan dirigidos a prohibición de alimentos que fomenten este atracón. Pero las estrategias de alimentación intuitiva son maravillosas y están muy relacionadas con el mindful eating que venía hablando antes. Entonces creo que es una estrategia útil en estos pacientes. Y que por supuesto no son pesocentristas, también tengo que aclarar. Es muy importante no dar mensajes pesocentristas a nuestros clientes, porque precisamente es el foco del problema, entre comillas. Entonces, como profesionales, mejor no seguir poniendo el foco en ello. Muchas gracias por la respuesta. Ana Paula pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un trastorno por atracón se convierta en bulimia o anorexia? Considero, o sea, a nivel de porcentaje no podría decir una respuesta exacta, pero por experiencia clínica que he podido ver yo, existe mucha más probabilidad de trastorno por atracón a bulimia que de trastorno por atracón a anorexia. ¿Por qué? Porque de trastorno por atracón, aunque sí que existen periodos de inanición, al fin y al cabo existe el comer impulsivo, cosa que en anorexia precisamente el no comer es un reforzador de la conducta y el ser rígido sigue siendo un reforzador de la enfermedad. Entonces creo que es más común de trastorno por atracón que derive en bulimia nerviosa, porque ahí entonces sí que existen o entrarían en juego conductas compensatorias, tipo pues vómitos o laxantes o diuréticos. Es como que entraría en juego algún síntoma más o alguna conducta más que puede derivar hacia la bulimia dentro de un trastorno por atracón. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a pasar con la pregunta de Tania Alfaro. Pregunta, ¿qué diferencias tenemos que tener en cuenta en el manejo de niños con atracones y adultos? Diferencia. Diferencia, considero que los niños como tal, considero que no tienen trastornos por atracón tan claros como en adultos. En la práctica clínica me he encontrado mucha más gente adulta que infantil. ¿Por qué? Porque a nivel de adultos, quizás esa ansiedad o esa tendencia a depresión está más relacionada pues, con las responsabilidades del día a día, con problemas familiares, con problemas en el trabajo, cosa que a nivel de infantil no suele suceder. Entonces existen como algunos factores que no están tan presentes en niños y por eso considero que no hay, o sea, no podemos establecer diferencias entre niños y adultos porque son como fenotipos distintos, porque los factores son diferentes. Muchas gracias por la respuesta. Jessica Gutiérrez pregunta que cómo se maneja el atracón con una niña de 7 años. Vale, a ver, también tengo que decir que en caso de los niños existe un poco mayor de dificultad a la hora de explicarles pues la toma de conciencia, el control de impulsos, que eso también se trabaja bastante con psicólogo, bastante más, mejor dicho. Creo que eso es un poco un hándicap en los niños, pero aquí sí que sería vital el papel de los padres. No hipervigilancia, porque eso es al fin y al cabo un perpetuante del atracón, si los padres están hipervigilando que el niño o la niña no se atraque, porque lo va a hacer a escondidas al final. Pero sí que es importante que los padres colaboren en eso, en el proceso, en que le hagan ver a su hija o a su hijo que necesitan mejorar eso, porque al fin y al cabo es una conducta alimentaria alterada y que la niña, al fin y al cabo, el hijo, siempre vea a sus padres como
como la mano a la que coger, porque estos casos son muy difíciles y es incluso difícil con adultos que te cuenten qué tal ha ido todo o si de verdad han podido trabajar el atracón. No sé si me estoy explicando bien. Quiero decir que en consulta hay veces que lo que ocurre en casa, lo que llega en consulta, se parece muy poco a la realidad. Entonces, en el caso de los niños, pues es muy importante la figura de los padres por eso mismo, como ayuda y como reflejo del proceso. Muchas gracias por la respuesta. Jimena Garza Carmona pregunta, ¿el volumen de las comidas puede afectar más el trastorno? Es decir, aunque sean comidas poco calóricas, pero en gran volumen. Em, Considero que en el caso del trastorno por atracón, a la persona creo que le es igual si es calórico o si es voluminoso, porque al fin y al cabo la impulsividad con lo que coma va a tener un fin que va a ser sentirse desagradablemente llena. Entonces, creo que si escogieran alimentos calóricos acabarían saciados un poco más tarde, para que me entendáis, pero sí que sería pues una sensación quizás de mayor malestar digestivo y con alimentos más voluminosos acabarían saciándose antes, pero con la misma sensación de malestar típico del atracón. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a pasar con la pregunta de Mari Manso. ¿Qué recomendación me puedes dar para seguir motivando a un niño con obesidad y atracones por depresión y que ya no quiere seguir su tratamiento? Vale. Es que tendría, claro, tendría que valorar el caso, la verdad, porque como siempre digo, son casos difíciles, pero siempre pienso que hay cuestiones muy de tipo psicológico. Es decir, cuando trabajamos con una persona con trastorno por atracón y un niño, en este caso, es vital el tratamiento psicológico. Y la motivación parte de ese tratamiento psicológico. Quiero decir, hay veces que yo como nutricionista no tengo los conocimientos como tal para motivar al paciente, sea niño o adulto, a que siga, porque a lo mejor está en una recaída. Quiero decir, una recaída puede ser pues no querer seguir en el proceso, pero no quiere decir abandono completo. Puede ser que al final escoja volver porque sabe que es lo bueno para él. Pero sí que es verdad que en el día a día el tratamiento psicológico es vital para esa motivación y para ser consciente de, o para que el cliente sea consciente de en qué momento está y a dónde quiere llegar. Muchas gracias por la respuesta. Ya para finalizar, Carla García pregunta si puede mencionar un pequeño resumen de recomendaciones para el abordaje nutricio. Vale, a ver, un pequeño resumen. Abordaje nutricional, yo diría que un 50-50 tiene que ser sesiones de educación nutricional, sí o sí, ¿vale? Basados en todos los pensamientos que tiene la persona hacia los alimentos y por qué se los prohíbe, ¿vale? Trabajar el atracón, como por ejemplo plantear estrategias para qué hacer antes de él y qué hacer después, es decir, que la persona elabore una lista de cómo gestionar esa ansiedad que percibe o que tiene de base, gestionándola de otra manera que no sea al fin y al cabo con la comida, ya bien sea escuchar música, salir a correr, hablar con una amiga. Quiero decir que al fin y al cabo es estrategias en torno al atracón antes y después, pero que muchas veces tienen bastante más carácter psicológico que nutricional. Después del atracón es importante trabajar las no compensaciones, hablarles de la importancia de que compensar no sirve de nada, porque estamos reforzando aún esa misma conducta. ¿Qué más? Trabajar con menús flexibles que se adapten a la persona y al ritmo de la persona, para que así nuestro cliente, cuando ha subido uno de los escalones que proponíamos con algún objetivo, tenga otro más para subir y así hasta la completa normalización de la conducta
entendiendo que una persona cuando se recupera de un trastorno por atracón puede comer solo 3 veces al día y no tenemos por qué pautar 5, ¿vale? Siempre tenemos que entender que la persona una vez supera la enfermedad puede tener sus preferencias. Entonces siempre respetar las preferencias del paciente en cuanto a número de ingestas, si algún alimento no le gusta, no forzarle a comer. Platos nutritivos y saciantes que hagan que no se quede con hambre para no favorecer el atracón. Y, y creo que... y todas las herramientas de educación nutricional, mindful eating mientras comen, registros que les ayuden a ser conscientes de cómo han comido, a qué velocidad, porque es importante introducir determinados alimentos. Y también es importante pues, el papel del entorno familiar. Siempre pienso que la familia puede ayudar al cliente comiendo igual que él o lo más parecido a él, para que así la persona se agarre a los objetivos planteados en base a las ingestas o los alimentos que le hemos pautado. Y por supuesto también algo que se me olvida muy importante, remarcarle la importancia a la persona de no excederse bebiendo agua durante las comidas, porque eso puede hacer que las ingestas que le hemos programado las evada o las evite bebiendo agua. Esto le genera hinchazón o sensación de saciedad y luego pues acabe comiendo otro tipo de alimentos no tan recomendables. Muchas gracias por la respuesta. Ya nada más Carla García pregunta si puede mencionar el nombre del libro que recomendó. Sí, de hecho lo voy a poner. A ver. Ahí está. Comer atentos, guía para redescubrir una relación sana con los alimentos. Creo que en Amazon está, por si les interesa a alguien. Yo lo compré pues, en una tienda física de Valencia, de aquí de España, y es un libro súper interesante. Quien quiera especializarse en este tipo de casos, ya bien sea trastorno por atracón o relación con la comida sin más, es muy interesante para aplicarlo en consulta.